Bien, vamos a seguir con lo que es la fase 2 de las cartas de control. Estas cartas de control les dije que se utilizan cuando ya el proceso ya está estable, cuando ya las otras cartas de control, la XR y XS, pues ya no detectan cambios en el proceso, ya está más o menos estable el proceso y entonces ya estas cartas son más sensibles. En la clase pasada vimos el QSUM y en esta clase vamos a ver otros dos tipos, el Moving Average y el Exponential Weights Moving Average, para complementar estas dos cartas de control. Les había dicho que pues las más efectivas son el QSUM y la EWMA, pero de todos modos vamos a ver el Moving Average, que bueno, es la base de la última. Entonces, bueno, vamos a empezar primero con un Moving Average. ¿Qué es Moving Average? Si ustedes ya llevaron pronósticos o series de tiempo o algo de ese estilo, pues es algo muy parecido a lo que se hace ahí para calcular pronósticos utilizando promedios móviles. Básicamente cada puntito en la gráfica va a ser un promedio móvil de un número determinado de elementos. En este caso nosotros tenemos que calibrar pues cuántos elementos vamos a estar promediando para representar cada punto. En lugar de que como en las cartas normales pues solamente tomábamos el promedio de cada observación, aquí vamos a tomar el promedio de varias muestras. Entonces cada puntito absorbe digamos que los datos de la muestra previa, o de un número m de muestras previas. Entonces pues no es tan sensible el cambio, sino que bueno, si hay un movimiento en el cambio de la media de nuestra variable, pues se va a ir viendo porque va a ir absorbiendo los datos previos. Entonces si va incrementándose, pues los valores se van incrementando. Entonces lo que tenemos que hacer es, bueno, estas fórmulas de aquí, cada X representa, digamos, si son variables que se muestras con una sola observación a través del tiempo, pues sería cada X, sería pues lo que midió una muestra de nuestra variable. Si son varias muestras, varias observaciones por muestra, pues esto sería el promedio de cada una de ellas. Entonces lo único que cambia en la formulita entre observaciones, muestras individuales y muestras con varias observaciones. Entonces, bueno, aquí lo que tenemos que calibrar o determinar pues es el número de elementos que va a integrar nuestro promedio móvil. Esta sería la fórmula general, donde agarramos m elementos, se agarra para el puntito i, se agarra la observación i y m-1 observaciones o muestras, vamos a llamarle muestras, de tal manera que aquí haya a la parte de arriba pues m muestras, y para sacar el promedio pues se divide entre m. Así es como se calcula. Y bueno, obviamente para los primeros puntos no vamos a tener pues suficiente número de muestras aquí arriba. Entonces cuando pasa eso, pues por ejemplo para la primera observación pues solamente habría una muestra que sería x1 y entonces lo divido entre 1. Para la 2 habría dos observaciones, la 1 y la 2, y lo divido entre 2. Vamos a suponer que si m es igual a 3, o sea, en general nuestro promedio móvil es de 3 elementos, para la observación, la muestra 3, habría 3 datos y lo dividimos entre 3. Y a partir de la muestra 4, 5, 6, 7, 8, siempre estaría agarrando ya aquí abajo como constante 3. Pero al principio de nuestras muestras, pues lo tenemos que dividir con base al número de datos que tengamos. Entonces aquí se ve un ejemplo donde, bueno, tenemos 5 observaciones y queremos que m sea igual a 3. Entonces vean, el primero pues el primer puntito pues es en sí el valor de x1, para el segundo es x1 más x2 dividido entre 2, para el tercero es x1 más x2 más x3 dividido entre 3, para m4 pues ya no integramos x1 porque nada más necesitamos arriba 3 elementos porque el promedio móvil es de 3 siempre y lo divido entre 3 y así sucesivamente es como se hace. Entonces las m van a ser lo que vamos a graficar en nuestra carta de control.
Déjenme ver si tengo un ejemplo de carta de control. Aquí tengo un ejemplo de carta de control, entonces, pues esos puntitos, bueno, esta no es. Ahorita que hagamos el ejercicio se los enseño. Bueno, esto es lo que se grafica, estos son los puntitos. Y lo siguiente es pues ver los límites de control. Entonces, para determinar los límites de control necesitamos determinar la desviación estándar. Bueno, y para determinar la desviación estándar, pues depende. Para las primeras muestras va a cambiar, pero a partir de la muestra y tal que sea mayor al número de nuestro promedio móvil, ya se va a mantener constante. Por ejemplo, en el caso del ejemplo anterior, bueno, aquí si ven, la fórmula es la desviación estándar al cuadrado entre i, y acá es la desviación estándar al cuadrado entre m. Entonces, para estas sería esto, para este de aquí sería i sería igual a 1, aquí i sería igual a 2, y a partir de aquí ya siempre la parte de abajo sería 3. Entonces, siguiendo estas fórmulas, pues en esto serían de la muestra 3 en adelante siempre sería 3, y para la primera y la segunda sería 1 y 2 respectivamente la fórmula. Y como bueno, ya con base a eso, esta es la varianza, y para sacar la desviación estándar pues nada más sacamos raíz, por eso viene así, la desviación estándar entre la raíz de i para las primeras observaciones. Entonces volvemos al caso de que m es igual a 3. Para la 1 y la 2 utilizaríamos estas fórmulas, donde i valdría 1 y 2 respectivamente. Y para las siguientes observaciones de la 3 en adelante se utiliza esta fórmula, donde m siempre va a valer 3. Entonces ya con esto ya tenemos los límites de control, y en la gráfica se vería algo así. El límite de control superior pues se ajustaría en las primeras muestras, y a partir de m en adelante pues ya se vería aquí como una recta. Y bueno, cada puntito es la mi, y m0 pues es la media de nuestro proceso que ya debemos de conocer. Vamos a hacer el mismo ejemplo que vimos la clase pasada de las autopartes, donde teníamos pues 4 observaciones por muestra, y tenemos 20 muestras. Entonces lo primero que hay que hacer pues es calcular las x, y luego con base a eso pues calcular los promedios móviles. Y vamos a ver en nuestro ejemplo de cuánto nos dice que lo calculemos. Dice que para m igual a 4. Bueno, para esta carta de control desafortunadamente yo no encontré ninguna librería, ninguna función que haga esta carta de control. Entonces dije, pues la voy a hacer y les voy a mostrar pues que es realmente fácil hacer una carta de control desde cero. Obviamente pues no tiene todo el detalle que tiene la otra carta de control, de las que ya vienen en la librería QCC, pero no es tan difícil hacerlo ya después si se quiere implementar. Entonces, bueno, vamos a analizar un poquito la función que ya está hecha, que no voy a hacer ahorita desde cero para que no gastemos tiempo, y la voy a pegar aquí. Esa está aquí en la presentación. En la siguiente diapositiva lo único que hay que hacer es copiarla y pegarla a nuestro entorno EDR, y pues si ven está en forma de función. Esta es la función y así es como la llamamos, y estos son los parámetros de entrada. Data pues son los datos en la misma forma en las que los metemos para las funciones de QCC. Min pues es la media del proceso, SD1 es la desviación estándar de nuestro proceso, y K es el número de promedios móviles que vamos a utilizar. Entonces bueno, primero lo vamos a intentar correr,
y después ya analizamos qué estamos haciendo en la carta de control. Entonces lo primero que hay que hacer es cargar la función en nuestro entorno de trabajo para que la pueda reconocer. Entonces la pegamos y le damos run y ya aquí aparece la función. Ahora vamos a importar nuestro ejemplo. Déjame ver, está aquí. Este de autopartes no tiene encabezado. Entonces tenemos 4 observaciones por muestra y tenemos 20. Entonces vamos a ver si corre. Vamos a guardar la carta, le vamos a llamar Moving Average 1. Moving Average 1 y usar la función que ya creamos. Y si ven ahí, igual como ya está cargada, nos pregunta qué datos le tenemos que poner. Entonces los puedo poner en orden y poner data 1 igual a autoparts, que tiene que ser un data frame. Luego la media, que es 20. Como las estoy poniendo en orden, no necesito a veces especificar qué es lo que estoy asignando. Simplemente con el orden en que los ponga, pues me va a respetar. O sea, esto lo puedo borrar y esto lo puedo borrar, y como están en orden en el cual yo los definí, pues así los va a tomar. Y ven, aquí está nuestra carta de control. Bueno, está muy simple obviamente porque pues no tiene todo el detalle de programación que tendrían las otras cartas. Bueno, entendemos que son los límites de control, límite de control superior y límite de control inferior. Habría que hacer la línea central, es lo que no está, me faltó, pero yo creo que ustedes ya la pueden agregar sin problema. Y estos, cada uno de estos pues son M1, M2, M3, M4, M5, M6. Aquí pues lo que estamos observando es que pues a partir de esta observación de aquí hay un cambio en el proceso y todos estos se salieron de control. Entonces aquí cambió la media del proceso y se subió a otros valores que pues habría que determinar cuáles son. Entonces, bueno, también la función yo le puse ahí, si mando a llamar la variable y pongo signo de peso, me va, si yo quiero extraer alguna de estos datos, yo lo puedo extraer. Por ejemplo, si quiero el límite de control superior y saber cuál es el valor puntual, y lo corremos, me dice aquí el valor cuánto vale, porque MA1 es pues una lista, una variable de tipo lista que guarda toda esta información. Aquí si yo imprimiera todo, pues estos son los valores de Moving Average que calculamos, el límite de control superior, el inferior, cuántos warnings, o sea, cuántos puntos se salieron de los límites de control, la media, la desviación estándar, el número de muestras, el tamaño del número de observaciones por muestra y el promedio móvil. Entonces vamos a analizar un poquito la función para que si ustedes ya quieren aprender a replicarla, pues tomen de aquí cierta ejemplo. Lo primero que tenemos que calcular es el XI promedio, o sea, por cada observación, por cada muestra, cuál es su promedio. Entonces esto es un data frame y lo que necesitamos aquí sería como un vector que guarde el promedio de cada renglón. Para hacer el promedio usamos la función rowMins. Esto saca el promedio de cada renglón y le estoy diciendo que me lo guarde aquí en este vector que se llama dataMins. Luego que determine el tamaño de las muestras, de las observaciones. Bueno, aquí agarro como ejemplo el renglón 1 y le pido aquí que me determine de cuánto es su tamaño. Entonces aquí, bueno, estamos asumiendo en esta función que siempre va a tener el mismo tamaño. Entonces aquí, por ejemplo, va a evaluar aquí de qué tamaño es este renglón. Pues tiene 4 elementos, entonces asume que el número de observaciones por muestra es 4. Luego aquí con esta determinamos cuántas muestras hay. Creamos un vector con los promedios y lo único que le estoy pidiendo es que me mida la longitud. Entonces pues va a determinar que es 20 porque hay 20 promedios. Y luego aquí estoy
creando el vector de donde voy a guardar estos puntitos, pero ahorita está vacío. Les lo estoy igualando a este porque tiene el mismo número de elementos, pero después voy a reemplazar los datos por los datos correctos, que aquí se observa que aquí los va a ir calculando. Bueno, de hecho, más bien moving average, aquí estamos calculando el primer valor, que nos dice que es igual al promedio del primer elemento, porque esto siempre va a ser así. Ya dependiendo si el moving average es de 2, 3, 4, 5, 6, pues ya los demás cambian, pero el primerito pues siempre va a ser igual al primer dato. Entonces, si ven aquí, lo que estamos haciendo es agregándole más elementos. O sea, ya tenemos el de la muestra 1, y aquí con esta función de C estoy concatenando o agregándole el valor actual más uno nuevo, y luego así cada vez que va aumentando el for, si ya tengo 2, toma esos y le agrega uno nuevo, y así va agregándole elementos al vector, le va agregando uno nuevo y así va creciendo. Hay dos casos. Bueno, el primero es del 2 hasta el valor de K. K es el número de promedios móviles. ¿Por qué de 2? Porque el 1 ya lo hicimos aquí, siempre va a ser así, desde la primera muestra. Y aquí pues K depende del número de promedios móviles. Si el promedio del número de promedios móviles es 2, pues solamente lo va a hacer esto para el renglón, la muestra 2. Si es un valor mayor a 2, pues lo va a hacer para de 2 hasta el número de promedios móviles. En este ejemplo de acá abajo es 4, entonces esto lo va a hacer para 2, 3 y 4. Y este for lo va a hacer para cualquier valor mayor a 4. Entonces lo va a hacer de 4, 5, 6 hasta el número de muestras que tengamos. Y aquí lo que pueden ver es lo siguiente. Lo único que cambia aquí para calcularlo es que aquí agarro del primer elemento hasta el elemento i. ¿Por qué? Porque en este caso estamos promediando los primeros elementos y no tenemos los suficientes con base a nuestro promedio móvil, que es de 4. Entonces para el primer elemento pues bueno, ya está acá arriba. Para el segundo toma el promedio del 1 hasta el 2, y para el tercero del 1 hasta el 3, y también tomaría el del 4, tomaría del 1 al 4. Para acá va a tomar los últimos K elementos con esta función. Entonces aquí yo lo que estoy diciendo es, bueno, del renglón de vectores donde tengo las X y promedio, toma del valor i, va a ser el último dato de mi vectorcito de K elementos hasta i menos K más 1, que sería pues, vamos a suponer por ejemplo aquí si estoy en el renglón en i igual a 5, o sea en la muestra 5, va a tomar la 4, la 3 y la 2. Entonces así es como va siendo el promedio móvil. Y luego, bueno, tengo que hago más o menos la misma estructura para los límites de control. El inferior, que es este, y el superior. Aquí, pues lo único que cambia es, les había dicho, para los primeros elementos, es con base a i, que es el número de muestra, y para los siguientes es una constante que ya es K, que es igual al promedio móvil, al número de elementos a promediar en el promedio móvil. O esta funcioncita de aquí lo que hace es, pues determina cuántos puntos se salieron aquí de límite de control superior y del límite de control inferior, con esta condición, que cuántos moving average values son mayores al límite de control superior
y nada más aquí con la función sum, pues como esto es una condición binaria, si es 1 es que si se rebasaron, los va a contar cuántos unos hubo. Y acá igual cuántos fueron inferiores al límite de control inferior. Y como es una condición lógica, me va de unos y ceros. Si suma el número de unos, pues me va a decir cuántos. Y bueno, aquí termino el valor máximo de los límites de control para hacer mi cartita de control, porque aquí arriba le estoy dando una pequeña tolerancia para que no quede el valor aquí hasta arriba, sino le estoy dando un pequeño ajuste, le agrego un 1.01 digamos que un 1% más, y al valor inferior también le agrego un 1% hacia abajo para que tenga cierta tolerancia acá abajo. Se ve un poquito mejor la carta de control, pero bueno, eso es para eso nada más. Y aquí está haciendo la carta de control y le estamos agregando las líneas. En X1 X1 pues es un vector nada más del 1 al n, que es el número de muestras en el eje de las X, y en el Y los límites de control. Y bueno, ya lo único que habría que hacer es, por ejemplo, la línea media, a ver si me queda ahorita, es X1, en el eje de las X sigue siendo esto, el mismo vector, del 1 hasta n. Y aquí pues necesitamos el valor de la media, que aquí lo tenemos de dato. No sé si, a ver, vamos a ver si así funciona, no creo. Porque esto necesita ser un vector, entonces le tengo que usar la función rep, de repetirlo, este valor, y cuántas veces, pues n veces. Cerrar el paréntesis. Vamos a ver si así ya queda. Y ahí está la línea. No, así es como ya completamos la línea central. Bueno, entonces, bueno, así es un ejemplo de cómo se puede hacer una carta de control de forma manual. Entonces no estamos cerrados a que si no existe en R no se puede hacer. Bueno, esta carta de control es muy sencilla. Ahora sí vamos a pasar con esta, que es como una versión mejorada de esta, que es Exponentially Weighted Moving Average. Bueno, esta así es como se ve. Igual, al principio se ajusta y ya luego la carta de control, los límites de control pues se mantienen fijos. Pues los puntitos que estamos graficando son los valores una vez aplicada la fórmula, y las crucecitas que vemos ahí pues son los valores reales de las observaciones, que nada más para darnos una idea de por dónde anda cada observación, pero la que nos tiene que interesar para hacer el análisis pues son estos de aquí, todos los que están en la línea. Esto parte también en pronósticos hay hay unos tipos de pronósticos que se les llama desfalsación exponencial, que utilizan este mismo patrón. Aquí lo que se está haciendo es, bueno, cada muestra se le da un peso, y este peso pues es un valor entre 0 y 1, para calcular ZI, que sería pues el valor en la gráfica, el puntito en la gráfica de la muestra I. Entonces XI pues son digamos que el valor de nuestra muestra en esa de la muestra I, multiplicado por ese valor que es lambda entre 0 y 1, pero esta parte de acá le suma un valor que viene arrastrando de las muestras previas, es el recíproco. Entonces si por ejemplo vale 0.5, bueno, 0.3, esto de aquí valdría 0.7, si esto de aquí vale 0.8, el de acá valdría 0.2, o sea, la suma de lambda y 1 menos lambda pues suma 1, y este valor es el que se calculó previamente para la muestra anterior.
Aquí, bueno, también tenemos que conocer la media y la desviación estándar del proceso, y necesitamos darle un valor a la primera z, pues porque siempre para calcular la z de cada puntito necesitamos la z de la muestra previa, pero cuando no tenemos la primera asumimos que es igual al promedio de todos nuestros datos. Entonces, bueno, aquí está más o menos el desglose, y pues representa el número de muestra. Tenemos esta es la muestra genérica I. Entonces x y pues ya les había dicho que es el valor de nuestra variable multiplicado por lambda, que es un peso, y 1 más 1 menos lambda, que es el complemento de lambda, multiplicado por el valor de zi previo. Pero esto a su vez se tiene que calcular con esta misma fórmula. Entonces, si esto de aquí lo sustituimos con la fórmula, nos quedaría así. Es lambda por x y de la muestra anterior más 1 menos lambda por zi de dos observaciones atrás. Y esto pues es una función así recursiva que la podríamos ir arrastrando, y la siguiente pues tendríamos que sustituir esto. Bueno, ya haciendo simplificando esto, y nos quedaría como una sumatoria, donde hasta el final todo va a partir de un valor inicial de z0, y bueno, así nos quedaría es lambda por la sumatoria de 0 hasta i menos 1. Si estamos en la observación i claramente, entonces sería sumar todas las previas desde la 0 hasta la i menos 1, de cada una de las observaciones i menos j, y por 1 menos lambda elevado a la i multiplicado por z0. Esto es una función que ahorita no necesitamos hacernos pelotas para entenderla. La media pues sería nuestro valor que conocemos de la media del proceso, y a la desviación estándar pues se calcularía así, con estas expresiones basados en estos cálculos de acá, y bueno, de tal manera que los límites de control nos quedarían así. La media del proceso por un valor de L por la desviación estándar por toda esta raíz. Bueno, aquí hay que decir que en la carta, en el tipo de carta de WMA, hay dos parámetros de calibración. Uno es lambda y otro es esta L que les estoy diciendo, que bueno, en las cartas de control tipo Shewhart pues siempre usábamos el 3, pero aquí no se usa el 3, sino es un parámetro que nosotros definimos. Ahorita les digo cómo. Y bueno, esta parte de aquí de la raíz es por lo de la parte de la desviación estándar de esta carta de control. Pero de hecho esta parte de aquí, que les estoy aquí marcando en un circulito, depende del número de muestra. Si el número de muestra es grande, pues esto tiende a hacerse 1, y por lo tanto lo sacamos de la carta de control. Por eso ya no va aquí, porque se hace 1. Y así es como quedarían los límites de control de forma general. Aunque bueno, convendría en las cartas de control que nos da R, pues para las primeras observaciones sí se utiliza, y por eso es que si vemos en el ejemplo, al principio se va ajustando, y luego ya cuando ese valor es muy grande, tiende a 1, el límite de control se mantiene constante, porque bueno, esto de aquí ya es una constante. Bueno, entonces aquí se hicieron muchos estudios para determinar pues qué valores de lambda y de L usar en la carta de control. Y bueno, aquí tenemos una cartita, una tabla donde nos dan unas sugerencias. Esto está también basado en lo que es el ARL, que ya se los había explicado, que en la carta tipo Shewhart pues creo que era de 360, creo, 370, no me acuerdo. Pero bueno, esto aquí básicamente es lo que nos recomiendan usar.
Esto es el cambio en la media, que también les había dicho cómo se calculaba. Y esto que está aquí es el ARL que hay que observar. Entonces necesitamos un ARL pues bastante alto para no tener falsas alarmas. Y estas son las combinaciones de L y lambda que nos recomiendan usar. O sea, si uso por ejemplo .25, pues casi uso el 3, como en las cartas tipo Shewhart, que 3 desviaciones estándar y 3 desviaciones hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Si uso lambda igual a 0.2, pues tengo que usar esta L, y bueno, así es básicamente lo que yo voy a usar. ¿Cuándo usar el peso? Pues lambda es el peso que tú le das a la muestra, digamos, el peso que tú le das a cada una de las muestras en cada puntito. Si tú le quieres dar poco peso, pues este valor tiene que ser bajo. Entre más bajo, pues le estamos dando más peso a lo que viene arrastrando el cálculo. Digamos, vamos a ver gráficamente. Los crucecitas les dije que es el valor real de la variable medida en la muestra 7. Si tú le das mucho peso a lambda, pues lo que hace es le da mucho peso a este valor y poco a todos los anteriores. Entonces lo anterior no tiene mucho efecto en este puntito que estamos calculando. Pero si tú le das poco valor a lambda, esto no le va a afectar mucho a este valor, porque le está dando mucho peso a las muestras anteriores. Entonces, bueno, ahí ya depende tú qué tanto peso le quieres dar a las muestras anteriores, pues porque van absorbiendo el comportamiento de tu variable. Cuando es creciente, por ejemplo, pues van a ir, si tus crucecitas van subiendo, va a ir subiendo gradualmente, pero no tan rápido. Entonces, bueno, básicamente, si le das poco peso, es más posible que se tarde en salirse de los límites de control. Si le das mucho peso, pues digamos que toma mucho peso a cada una de las muestras actuales. Y normalmente, pues, ¿qué se recomienda usar? Pues valores entre .25 y .2, que son como intermedios entre los dos extremos. No se recomienda tampoco valores mayores a .4 ni valores menores a .05, porque ya es muy bajo el valor y esto ya es muy alto. Incluso en la función de R en QCC, bueno, aquí está la función que se llama EWMA. Pues hay que meter aquí los datos que nos están pidiendo. Es pues los datos, el tamaño, el número de observaciones que hay en cada muestra, la media, la desviación estándar y nuestro valor de lambda. Y bueno, el número de desviaciones estándar, que por default viene en 3. Entonces, si ven estos dos valores, .2 y .3, pues son consistentes con esto. Entonces, bueno, vamos a hacer el mismo ejemplo de que acabamos de hacer ahorita para hacer esta carta de control. Yo aquí ya les estoy dando el valor de lambda, el valor de L, el valor de la media y el valor de la desviación estándar. Yo en el examen igual les daría todos estos valores. Pues nada más es aplicar la carta de control y saber interpretarla. Entonces, pues vamos a hacer esto en R. Bien, ya tengo cargados aquí mis datos, que son estos mismos que voy a usar. Vamos a hacer acá abajo nada más la librería. Bueno, le vamos a llamar a la variable EWMA1. La librería es QCC. Cuando yo no quiero cargar una librería porque nada más me interesa una función de esa librería, no necesito cargarla y nada más mandar a llamar el nombre de la librería, o dos puntos, y aquí me aparecen todas las funciones disponibles en esa librería. La que vamos a usar es la de EWMA. Nuestros datos son pues autoparts, estoy escribiendo mal, autoparts, el tamaño de nuestras observaciones, ahí
4 observaciones por muestra. Lambda igual a 0.2, que ya es la que venía por default. La L en nuestro parámetro aquí es n sigma, número de sigmas, que por default viene 3. Bueno, aquí es coma, perdón. La que nos sugiere la tablita que les pase es 962. La media center es 20 y la desviación estándar es igual a 2. Vamos a ver si no tiene errores. Y ahí está nuestra carta de control. Pues aquí lo que podemos observar también es que a partir de la muestra 13, pues ya hay un cambio en la media del proceso y todos estos valores ya están con base a esa media, por lo que hay que reajustar la carta de control o hay que reajustar nuestro sistema para poder regresar esto acá abajo y volver a evaluar si ya está bajo control nuestro proceso. Aquí las crucecitas pues son los valores de cada, digamos que sería el promedio de cada observación. Por ejemplo, digo, muestra. Por ejemplo, para la 1 habría que sacarle un promedio a esto y esto es lo que es esta crucecita. Y bueno, los puntitos aquí pues son las zetas calculadas con la carta de control. Y bueno, básicamente pues es consistente con las otras cartas de control. Se detectó el cambio del proceso rápidamente. La media del proceso subió, está fuera del límite de control superior y habría que reajustar. Otra cosa aquí es que si yo aquí escribo mi variable donde guardé EWM1 y le imprimo, pues es una lista que contiene muchos elementos. Yo aquí puedo escoger cuál quiero que me imprima. EWM1, signo de pesos. Y bueno, aquí vienen todos los datos. Por ejemplo, las violaciones. Nos da el número de observaciones donde hay violaciones a las reglas. Estos de aquí son los valores de Z calculados, los que son los puntitos, cada uno de ellos. Y bueno, así obtenemos toda esta información. Cada uno de estos pues, es una variable en donde estamos guardando datos. El tamaño, esta carta de control también los tamaños pueden ser variables. Lo único que habría que especificar aquí es un vector donde especifique el tamaño de cada muestra y se ajustan límites de control, son variables. Y pues ya básicamente es eso. Y bueno, yo les decía, estas cartas son muy eficientes cuando hay poca variación en el proceso. Ahora nada más para entender otro poco, los puntitos entonces son nuestras zetas que se calculan con esta fórmula recursiva. Estos de aquí son nuestros valores reales. Si es una sola observación por muestra, pues es el valor de nuestra variable. Si son varias observaciones, pues es el promedio de ellas, las crucecitas. Aquí pues nos da nuestros datos, nuestro problema, y aquí nos da lambda, la L y el número de puntos dentro de los límites. Bueno, no sé qué sea, porque nos dice 0. Ya entendemos todo lo demás. Aquí es si un día quieren entender qué es lo que estamos haciendo con los calculitos. Bueno, este es para un ejemplo donde solamente tenemos una observación por muestra. Estos son pues lo que midió la variable en cada muestra. Y aquí estamos asumiendo que lambda vale 20 y 1 menos lambda pues es 0.8. Aquí la primer valor es 19.35 que va aquí por x y x1. Y bueno, les dije que para z0
vamos a asumir que puede ser μ0, la media de nuestro proceso es 20, por eso le pusimos 20. Pero para Z2 ya uso este valorcito que está aquí, es el que va acá. Para Z3 este valorcito que está aquí lo uso acá. Y así se va de manera recursiva, siempre tomando la Z pues, de la muestra anterior. Y aquí pues ves 20 por este 20 que está acá. Y este 18.92 pues es este de aquí. Y para la observación número 20, este 24.33 es este valor. Y este de aquí es este valor de acá previo. Entonces por eso nada más lo único que necesitamos es hacer como que hacer el cálculo de X promedio si tenemos más de una observación por muestra y de Z de cada una de nuestras muestras, y ya con eso yo calculo estos valores. Aquí está lo de los límites de control también. Les decía que para los primeros se iba ajustando y ya para los más grandes pues ya era una constante. Aquí lo único que iba cambiando es pues 2, 4, porque vamos a ver la carta de la fórmula es 2 a la i. Entonces por eso a la primera es 2 por 1 pues 2 y 2 por 2 4 y así se va elevando los límites de control. Entonces no son siempre los mismos. Para los primeros valores es como más chiquito y luego va subiendo a un valor y ahí se queda para el límite de control superior, y para el inferior es alto y luego va bajando y ahí se queda.